Bueno, buenas noches. Nos encontramos en Monte 24, en esta, si se quiere, en esta nueva experiencia televisiva llamada Café de Preguntas, y que serán en principio una serie de especiales, así lo hemos conversado con Federico, ligados al análisis, si se quiere, del perfil de personalidades o de personas que han que destacadas o que han tenido que ver mucho con nuestra comunidad o que han influenciado y han sido y son referentes en distintos aspectos de la vida cotidiana de Monte. Y en este primer encuentro, en este primer café, el primer nombre que surgió de varios de la rueda de nombres es el nombre de Cristina Basualdo, que es una referente de los medios. Yo siempre dije que hablar de los medios en Monte, hablar de prensa en Monte, indudablemente hay que referenciar a Cristina Basualdo, así que bueno, le vamos a agradecer que haya aceptado estar acá para compartir esta charla, básicamente. Yo agradezco charlar nada más. O sea, lo que sí me hace falta el café a mí, porque hay agua, pero no hay café. Sí. Eso es culpa de Federico, seguramente. De todas maneras, es grato que me hayan invitado para este encuentro, que aparentemente es el primero que tienen ustedes. Y bueno, yo quería hoy recordarme exactamente cuándo empecé en la radio Monte, cuando estaba en la avenida San Martín 42. Yo creo que empecé en el año 78, no estoy segurísima. Pero bueno, es como que a partir de ahí empecé y acá estoy todavía los domingos, despunto un poco el vicio haciendo alguna nota. Yo me había puesto como 3 ejes, Cristina, como sobre los cuales poder conversar, y uno de ellos era algo así como tu construcción como una persona de medios, cómo llegás al año 78 a esa emblemática radio, ¿no? Porque ha sido emblemática la Radio Monte. Exacto, fue la primera. Fue la primera y quizás ha sido uno de los primeros medios de comunicación. Bueno, sacando la prensa escrita, que había en Monte ya quizás desde hacía mucho tiempo atrás. Exacto. Pero en medios radiales fue la primera. Yo creo que sí. Y ha sido una emblemática radio, y todavía hoy todo el mundo se acuerda de la radio, de la caja de la radio, ¿no? Sí, sí. Colocada en la puerta. Ahí empecé yo. Ahí. Y bueno, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue esa relación con esa primera etapa de la radio? Simplemente yo estaba estudiando abogacía, no me fue muy bien en esos 2 primeros años, y volví y yo digo, bueno, en un verano voy a hacer algo, y empecé a trabajar en lo que era la Radio Monte. El primero que me hizo la prueba fue Procasio, y después se pidió Procasio con los otros Escatena, y se quedaron los Escatena, y ahí empecé yo. Sí, una radio. Yo recuerdo de ir a la escuela 1 como alumno y comprar en el kiosco de la señora de Rivero, que no me pude acordar el nombre en todo el día. De Minga, en el kiosco de Minga, y bueno, estaba ahí en el pasillo, estaba la radio, y también era, desde sus comienzos fue una radio, si se quiere, abierta, porque uno podía ver lo que estaba sucediendo en el estudio, ¿no? Eso sí. Que hoy es muy común, las radios abiertas, y esto de que uno puede ver lo que está sucediendo en el estudio. Ya en esa época, en los comienzos, la Radio Montes era una radio en la que uno podía ver lo que estaba sucediendo dentro del estudio. Sí. ¿Quiénes eran esos primeros constructores de los medios radiales en Monte? O sea, antes había, por ejemplo, antes de que yo empezara a trabajar, estaba Hugo Ollé, que justamente Hugo Ollé se había ido a estudiar también abogacía a La Plata, así que no necesariamente lo veías en ese momento. Pero hubo mucha gente que incluso después se quedó y puso otra radio. No estoy muy claro si después tuvieron una radio por cable, creo que no. Tuvieron, simplemente después ya empezaron con las FM, gente de otras religiones también. O sea, yo soy católica, pero era abierto a cualquier tipo de no teníamos problemas. Si bien éramos católicos, no necesariamente estábamos peleados con todos los demás. Y entonces hubo gente muy valiosa, gente que sabía mucho de tango, por ejemplo. Antes de que estuviera yo, estuvo alguien
que era el padre de Camura, que hacía, dicen que muy buenos programas de jazz. Y de pronto yo con Camura, después con el padre de Camura, nos sentíamos a juntar en el bar en Quijote, y vos sabés que políticamente no teníamos nada de afín, y sin embargo nos llevábamos perfecto, conversando sobre distintas cosas que tenían que ver con nuestro pueblo, cuando se caen cosas así que, sí, ¿qué pasa? Porque está distraído el productor sí, por sí, atrás. ¿Cuál era? Yo siempre te recuerdo de entrevista, de la persona que entrevista, de la que hacía las preguntas en general, a título general, pero también las preguntas punzantes. Siempre te recuerdo de esa manera. Ese es el perfil que recuerdo tuyo. Haciendo entrevistas permanentemente. ¿Ese siempre fue tu trabajo dentro de la radio? ¿O también hacías también hacías estudio? No, que yo empecé haciendo simplemente lo que tenía que ver con operación técnica, que no soy tan buena ahora, pero era lo que hacía. Incluso te diría que la primera nota que hice se la hice al doctor Bernardes. Imagínate que no era algo tan terrible, porque en aquel momento, no cuando era intendente, sino cuando estaba a cargo de salud. O sea que de pronto, y sé que siempre he sido como que me tenían miedo por lo punzante. Yo no... Bueno, pero que era como una característica tuya como periodista y una avanzada, porque si hacías operación técnica para el año 70, 78 no era algo muy... Primero que no era una actividad común para una mujer, ¿no? Y bueno, y más en un medio como era radial, pero sí, fuiste como una avanzada, por eso te gustaba, sí. ¿Seguís haciendo algo de operación todavía? Bueno, los domingos lo hago. Vos operabas siempre tus programas, sí, yo sí, me acuerdo de haber participado en algunos programas tuyos y vos los operabas directamente. Sí. Y a medida que ibas... No, porque lo haga perfectamente bien. Bueno, pero... digamos que operabas tus propios programas. Yo, ¿no? Recién te nombré a un buen operador que tenemos ahora en la radio, que se llama Laureano, y muy bueno. Es bueno. Sí. Sí. Y bueno, pero es la nueva camada, ¿no? La gente que ha continuado, ¿no? ¿Y cómo es la relación, cómo a medida que, bueno, de alguna manera te fuiste como construyendo, y no sé, quizás no porque lo hayas planificado, o sí, también te fuiste embarcando el camino de los medios y te convertiste en un personaje de los medios, en un referente de los medios. Esto, por lo menos desde mi mirada de afuera, ¿no? ¿Vos creés que es así? ¿Lo pensaste? ¿Era algo que estaba en vos? ¿Se fue dando? No. Incluso vos sabés que lo que a mí me gusta tiene que ver con la lengua y la literatura y con la función específica de dar clases de eso. Pero de pronto se dio y ahí estoy. Es una manera, la radio también es una manera de comunicar, ¿no? Sí. Así como, bueno, justo hoy, el otro día que pensaba cuando Federico me dijo que ibas a hacer la primera entrevista, pensaba que habías incursionado también en el pasaje por el aula y en el marco de un espacio de aprendizaje como es la lengua y la literatura, que también tiene que ver mucho con la comunicación, con otro formato, pero que también tiene que ver con la comunicación. Sí. ¿Y cómo manejaste, a partir de que te convertiste en una figura de los medios, cómo fuiste manejando la relación de los medios con la política local? Yo bien, porque yo siempre fui frontal diciendo qué idea política tenía, y nadie se oponía. Ya sabían que era yo y que era así. ¿Y cómo era esa relación, medios, la política local, en esos tiempos? Había uno que le costaba mucho, incluso a algún socio mío no le gustaba mucho que yo tuviera esas inclinaciones. Incluso en un momento dado, yo estando en la radio, y de pronto me piden que sea secretaria administrativa del Consejo Escolar. ¿Con quién sino con Eve Febles? Una cosa terrible. Y bueno, ahí estuvimos tratando siempre de mantener las dos cosas aparte. Lo que era el medio y lo que era el Consejo Escolar. ¿Y qué podés decirnos de los otros medios con los cuales conviviste, trabajaste? Sí. Yo me he llevado perfectamente bien
con la señora de Mendoza, me he llevado bastante bien con el señor Anido, me llevé, ¿sabes? Hasta bien con quién, con una persona que era un poquito redondita como yo, que tenía un periódico, que no sé si era quincenal o no me acuerdo, y también me llevé bien, no me acuerdo ni el apellido, y de pronto toda esa gente afortunadamente hemos conservado amistad y aún hoy tenemos mucha amistad con la gente del editorial. Bien, vos hablaste de la familia de Anido. Anido es un apellido también emblemático en los medios de comunicación de Monte por el Sol Montense. ¿Estamos hablando del Nuevo Sol? No. No, se llamaba El Combate. El Combate. En el Sol Montense estaba la señora de Mendoza. La señora de Mendoza. Y que Gillaver. Y que Gillaver era muy buen jugador de ajedrez. Y el hijo, que terminó conmigo la secundaria y parte de la primaria, que es juez en Mar del Plata. Juez en lo civil, creo. En lo civil. Sí. Pero eran, digamos, compartiste época y conviviste con, bueno, por lo menos yo los tengo como personajes emblemáticos, como personas que marcaron un poco todo lo que tuvo que ver con la prensa y los medios de comunicación en Monte, en un Monte en donde no había, hasta entrado a los años 80, calculo yo, no había televisión, canal local, digamos, ¿no? Lo que es. Exacto. Así que. Y también tuvimos nosotros, después de un periodo de televisión que estuvo Papaleo, nosotros estuvimos a cargo de un canal local. El canal local estuvo un año más o menos. Pero bueno, no pudimos más porque económicamente se nos ponía cuesta arriba. Pero básicamente entonces la comunicación en Monte, digamos, hasta la aparición de la televisión o de las señales locales, básicamente era, bueno, la prensa escrita y la radio. Y la radio Monte fundamentalmente. Exacto, ¿no? Yo creo que después surgieron las otras. Con las FMs. Exacto. Básicamente, pero debe haber sido básicamente la que marcaba la línea de la comunicación radial a nivel local. Incluso cuando surgieron las FM, fue nosotros también la primera FM y después surgieron las otras. Algunos empezaron con nosotros como que ahora tiene Martín tiene una radio local que cumplió 8 o 9 años. Sí, Radio Magic. Y empezó junto con nosotros, Martín. Bueno, también han sido formadores, seguramente muchos de los que después incursionaron en sus propias señales o en otros espacios o en otros contextos radiales se formaron en la 90, ¿no? Sí. Que bueno, sin lugar a dudas. Que es la radio, es la radio de Monte, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento dado hemos hecho programas, por ejemplo, con alguien que se dedica al teatro, que es alguien que sigue dedicándose al teatro, específicamente Norberto Pérez. No tanto con Lennon, pero sí que ha sido profesor mío de lengua y literatura, Norberto Pérez. Bien, antes de pasar a otro eje de la conversación, tenemos unos saludos, ¿no? Bueno, cuando la gente se enteró, bueno, en realidad tu nombre no circuló, por lo menos públicamente, se hizo una publicidad de este espacio, pero sin mencionar quién era la visita. Como te decía, coincidimos con Federico y a mí fundamentalmente me pareció interesante que poder compartir este espacio con vos, pero bueno, algunos allegados a vos se enteraron de tu presencia acá y quisieron estar de alguna manera indirectamente acompañándote y dejándote un mensaje que vos lo vas a ver y bueno, y después harás algún tipo de comentario sobre ellos. Muy bien. Hola Mar. Hola Cris. Queríamos aprovechar para saludarte en esta entrevista que te están haciendo con respecto al reconocimiento como comunicadora. Siempre lo hiciste con mucha pasión, siempre fuiste de acá para allá, no importaban las horas y demás. Sé que antes de que llegue yo estaba en eso, así que eso es bastante ya a esta altura. Así que, bueno, un beso grande. Te queremos, Cris, beso.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, aquí aprovechando esta oportunidad para saludarte y para decirte que sigas con la pasión de la comunicación. Esta guitarra que me acompaña un día la encuentro sobre la cama y mi hijo me decía: papá, te veo triste, quiero que sigas haciendo las cosas que te hacen feliz. Y me había regalado esta guitarra. Y como sé que lo tuyo ha sido la comunicación, te deseo lo mismo. Ojalá que siempre te encuentre con un micrófono en la mano, comunicándote con la gente y transmitiéndole eso que vos sentís que es tu pasión por la comunicación. Así que desde España, un beso, Cristina. Chau, chau. Hola, Cris. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Te queríamos mandar un saludo, un agradecimiento, mejor dicho, por estos 40 años que has dado de tu vida para informar, para dar noticias, para darnos todas aquellas cosas que vos pensaste que eran luz para los demás. Gracias, y también por compartir con vos muchas veces nuestra información, lo que queríamos decir, por estar siempre abierta. Gracias, Cris, te deseo lo mejor. Gracias, nos vemos. Me sumo al homenaje que le está rindiendo la gente de San Miguel del Monte a esta gran periodista local como Cristina Basualdo. Este humilde jubilado la recuerda con mucho cariño y afecto, siempre con sus preguntas tan brillantes, a veces inoportunas, complicadas, difíciles de responder, pero ella siempre con las buenas intenciones y haciendo su trabajo en definitiva. Le mando mi respeto, mi admiración y un beso enorme. Pasala lindo y buena vida. Adiós. Qué lindo este reconocimiento por tu labor en la Radio Monte. Me encantó la idea de que un periodista joven como Federico te quiera decir gracias por tu labor. Y aparte, qué linda fue la idea, Cristina, de hacer una radio, de llegar a todos, de comunicar, de estar atenta a los milímetros del agua para la gente del campo o por los que viven cerca de la laguna, o atenta si se necesitan dadores de sangre, o atenta también para festejar un cumpleaños. Gracias por tu mirada en la Radio Monte, gracias por tus curiosidades que nos hacían conocer muchas cosas que quizás desconocíamos. Así que bueno, brindo por vos, te quiero mucho y vamos, adelante. Bueno, viste que yo te decía que lo de las preguntas, ¿no? Por lo menos yo te recuerdo así. Y a veces como yo estaba en el afuera de cuando vos eras periodista, de que ibas con el micrófono. No sé por qué tengo grabado acá como tu perfil y la mano tuya con el micrófono. Y bueno, y el run era, bueno, donde llega Cristina, hace la pregunta matadora. Pero bueno, eso tiene que ver con tu profesionalidad y con la pasión y con las ganas con las que vos hacías o con las que desarrollabas esa tarea de comunicadora, ¿no? Más allá de que vos no hayas, como recién decíamos, no haya sido tu objetivo de la formación en eso, pero evidentemente, por eso yo en eso insisto, lo aprendí de Amalia, como el cuento de la piojosa, insistidor en ese tipo de cosas, de que hablar de medios de comunicación y hablar de prensa en Monte, indefectiblemente hay que hablar de Cristina Basualdo. Y bueno, sin estar coordinados en estos saludos, ahora que vos decís que por eso dijiste que te estaban llamando. Claro, porque yo veía unos mensajes, por ejemplo, vi que Silvia decía, y no me contestó. No, yo tampoco sabía con exactitud quiénes eran los que habían emitido saludos, pero sin estar coordinado, bueno, coincidimos en esto, ¿no? En la calidad de tus preguntas, en que eran difíciles, en que a veces descolocaban a quien estabas entrevistando. No sé quién es el de España. Así que hay un saludo extranjero. Así que, bueno, nada, eso, todos creo que indirectamente, sin haber estado conectados, todos destacan, yo creo que eso, la potencia de la pregunta, que era característico de Cristina Basualdo,
y el rol... Daniel Rossetti. El rol tuyo como comunicadora, ¿no? Y como el canal a través durante el cual durante muchísimos años transitaron las principales noticias de Monte, porque seguramente vos debés haber sido la recepcionista y la que generó la difusión de noticias claves y muy importantes para la historia de Monte. No sé si te acordás de alguna o algo que vos quieras mencionar, que digas. O sea, de todas maneras, por ejemplo, a mí me han costado... Debo decir que algunas cosas las compartimos. Por ejemplo, el día que falleció Laura, era como que, ¿quién lo dice? Vos o yo, con Chacho estábamos. Porque Chacho además, él era peronista y le causaba mucho más dolor que a mí. Pero yo, Laura la había conocido desde cuando estaba en la farmacia, así que de pronto me costaba muchísimo hablar de ese tema y esas cosas. Aún recuerdo que en muchas ocasiones había gente que no permitía que ingresara, familiares de ella que no permitía que ingresaran hasta donde ella estaba siendo velada en la intendencia. Y yo sí fui, pero fui decididamente y entré por decisión de su propia familia. Esas cosas, me acuerdo, después me enteré que no era fácil de haber entrado. Claro. ¿Lo conociste a Petracchi? Sí, pero yo lo conocí a Petracchi porque, incluso te digo más, cuando yo egresé de la secundaria, nosotros estábamos haciendo, entonces invadimos la municipalidad y él nos recibió, nos convidó con gaseosa, además un calor así espantoso, yo además vestido de gaucho, y él nos atendió muy, pero muy bien. Pero si bien en un momento dado él opera hasta a mi hermana, pero era a toda mi familia había atendido, menos a mí, nunca me atendió. Porque es un personaje que ha quedado, por lo menos a mí, como ha quedado como un personaje de esos también como míticos, ¿no? El periodo de la intendencia de Petracchi, ¿no? Sí, pero yo te digo, yo me acuerdo cuando egresamos, él nos abrió la puerta, no sé si por él abrimos nosotros, pero de todas maneras nos recibió muy bien. Pero no tenía una amistad con él, basta. Sí era amigo de mi familia, pero yo no tanto de él. Sí, y eran esas, por lo menos por ahí todavía para esa época eran muchas de las familias, como seguramente la tuya, eran familias que tenían mucha trascendencia política, eran familias que seguían distintas líneas políticas, pero que eran... Mira, mi papá se llama Luis Hipólito Basoldo, imagínate que se llamaba Hipólito porque sus padres que eran radicales. Mi padre que era peronista, o sea que una cosa mezcladísima en mi casa. Y mi mamá Aliasia, que venía de ser una familia muy, muy italiana, a pesar de que mi abuelo había nacido en Branson. O sea que fíjate vos. ¿Y esa síntesis entre radicalismo y peronismo en la familia se mantuvo después con las generaciones o se fueron todos inclinando hacia el radicalismo? Porque por ahí la gente te asocia por derivación, por conocerte a vos, y por ahí asocia a toda la familia hacia el radicalismo. Y por ahí no sabían de esta cuestión, de esta diferencia. Tengo algunos tíos Basualdo muy radicales en Tandil y... fíjate vos que algunos Basualdos en Monte no han sido precisamente radicales. Si bien he sido muy amiga de Marcela, aunque ha sido alumna mía, y no tanto la señora de Silvio, no somos tan amigas, si bien ha sido alumna mía. Bien. ¿Y cómo fue el pasaje de la radio tradicional, de la que todos nosotros conocimos, a la FM, y tu relación con los medios más actuales, lo global, lo virtual? Realmente fue porque de pronto en un momento dado, incluso tuvimos una FM, porque fuimos a una reunión a Lobos, creo que fui yo sola, y de pronto es como que decidimos que sí teníamos que tenerla. Y la gente de la radio de Lobos, no me acuerdo
una señora que era la directora, y nosotros nos animamos y la pusimos, pero no sabés la cantidad de sanciones que tuvimos por ese motivo. Tuvimos sanciones económicas. El otro problema serio era el tema de tener un handy. Imagínate lo dificultoso que era, porque un día teníamos un handy y yo estaba hablando en la calle y yo digo, ¿cómo puede ser? Y me contestaba una persona que, claro, tenía la misma frecuencia que nosotros en otro distrito y se dedicaba al campo, o sea que unas cosas terriblemente feas, porque ya después cuando tuvimos la FM fuimos sancionados en algunos momentos económicamente por tener una radio que no fuera de cable, que fuera FM. Y no sé si hubo tantas sanciones como esta. De pronto, en un momento dado tuvimos una sanción que nos la aplicó Mariotto, porque ¿sabés qué tenía Mariotto? La misma frecuencia que nosotros, pero en el área de Avellaneda. Así que imagínense lo difícil que fue eso. ¿Y cómo es tu relación con las redes, con Facebook, toda esta nueva etapa de la comunicación que va a través del Instagram? Bueno, sí, obviamente los mails, toda esa... porque viste que hubo como en la transición, mucha gente en la transición a toda esa nueva forma de comunicarse, hubo mucha gente que se resistía, había gente que no quería ni tocar la computadora. ¿Cómo incursionaste en ese canal? Me llevo bien y tengo una tablet que no la traje ahora, que justamente había estado mirando esas cosas, por eso no sabía, por eso ustedes tenían todos esos detalles. Todos esos detalles. Sí. Pero bueno, te llevas bien entonces, tenés Facebook, tenés, no sé, usás WhatsApp, ese tipo de Instagram, ¿no? Que son las más comunes. Instagram no. Pero sí, incluso te digo, tengo esa gente de la secundaria y de la primaria. Tenemos hasta uno que viene, Rosselli, de España, pero no creo que ha sido compañero mío de la primaria, por eso no sabía quién es él. Porque ese es tu compañero de la primaria. Claro. Vos le veías cara conocida, pero no lo habías ubicado. Rosselli. Bueno, hoy, en otros tiempos, eso era casi imposible, ¿no? Era carta. No. Pero hoy la posibilidad de reconectarte con... Además, 2x3 viene acá porque hizo la primaria con nosotros. Incluso te digo más, ahora, por esas cosas de la vida, nosotros vamos a cumplir en el año 69 egresamos, así que el próximo año estamos dispuestos a celebrar los 50 años. Entonces, hasta él lo hemos convocado para que venga, y no sabes el trabajo que nos cuesta lograr que venga el próximo año, porque nos parece bárbaro que nos volvamos a juntar. O sea, te digo más, nos interesa más Rosselli, que hoy nombré a uno que es juez, que está acá cerquita en Mar del Plata, pero nos interesa más Rosselli, que está en España, que este otro. Bueno, seguís manteniendo el vínculo de compañeros de la escuela y se siguen juntando. Sí. ¿Cómo es tu relación con la radio hoy? Excelente. ¿Y qué rol cumplís? Si es que seguís cumpliendo un rol dentro de la radio, de la 90, ¿no? Lo que hoy conocemos como la 90. La 90, sí, incluso sigo teniendo un programa los días domingo, y de vez en cuando digo, no, voy a ir todos los días un ratito, voy todos los días un ratito. Vos sabés que te he mostrado las peleas de las palomas y todo eso. Sí, algún paso que he hecho por la radio te he encontrado. Claro, pero generalmente me has encontrado fumando. Pero bueno, es otra característica de Cristina, ¿no? Sí. Pero de todas maneras como que me encantó poder hacer eso y poder hacer, por ejemplo, yo te decía que recién justamente me encontré con alguien que decía, yo puedo hacerte la operación, que necesitabas técnica. Bien. Y seguís haciendo un programa, el programa de los domingos, que tiene las características de un programa de interés general. Con música folclórica. Con música folclórica. Exacto. Pero un poco las necrológicas de las que hablábamos hoy, si tenemos algún nacimiento, lo que tiene que ver con la entrada de vacunos a Liniers de toda la semana, esas cosas que tienen que ver con eso. Sí, y también incursionaste en formatos de programa, en algún momento incursionaste con cuestiones que tenían que ver con la historia de Monte, con la historia de las calles.
Cosa que sigo haciendo, si querés. Porque eso se te ha gustado. Te la puedo dar toda, si querés. ¿Y registraste eso? ¿Queda registrado? ¿Han quedado grabaciones? ¿Está eso? No sé si tengo grabaciones, pero las páginas te las paso después. Bien, porque bueno, eran interesantes, ¿no? Abordabas problemáticas que tenían que ver con la vida cotidiana, con la historia de nuestro pueblo. Sí. Cristina, ¿cómo sintetizás estos años de tu relación con los medios locales y de tu papel dentro de la prensa? ¿Cómo te ves vos a través de todo este tiempo? Yo creo que lo importante es tener buena relación con su gente, con sus amigos. Creo que con los medios he tenido y sigo teniendo una buena relación. No es algo que me quite el sueño tampoco. ¿Y qué opinas de la prensa hoy, del rol que tiene la prensa hoy? De los medios también del rol que tienen los medios de comunicación hoy. Me parece que es importante, pero, creo que nadie, eso de que tenga miedo, Cristina Basalto te va a hacer la pregunta, espero que no le pase a nadie. No me gusta. Pero bueno, era seguramente porque tenía que ver con eso, como dije, reitero, con la potencia, y porque seguramente era una pregunta con peso, con contenido, ante la cual no se podía uno escabullir y salir por cualquier lado. Pero bueno, evidentemente ha sido una característica que te ha diferenciado a vos del resto de los comunicadores sociales, ¿no? Señor. Pero no, me doy cuenta en estas ocasiones cuando me los marcan, pero a esta altura del partido. Pero no porque vos lo sintieras así, era como, para vos era natural. Sí. Era una cuestión. A mí, no me gustaba prolongar innecesariamente una nota sin decir nada. Bien. Bueno, Cristina, la idea de este espacio ha sido generar este pequeño encuentro, esta pequeña conversación, si se quiere a modo de reconocimiento. Hay mucha gente que se preocupó y que quiso transmitirte el saludo. Yo reiterarte y marcar nuevamente esto, que creo que sos un personaje clave. Hablar de medios en Monte es hablar de Cristina Basualdo, y que hayas aceptado compartir este espacio con nosotros para simplemente una pequeña charla, que quede también como un pequeño registro de la historia de los medios de nuestro pueblo. Ha sido muy interesante. Una última reflexión que quieras dejarles a las miles de personas que seguramente van a ver esto, que están esperando ver esta primera charla. ¿Algún mensaje, alguna reflexión que quieras dejar como una conocedora de Monte como pocos? Exacto. Es tan lindo nuestro pueblo, es importantísimo que la gente lo disfrute, porque como decía hace algún tiempo el director de Cultura y Patrimonio, decía que de pronto en algún momento dado a veces ni nos damos cuenta de la importancia del Rancho de Rosas, pero la laguna es algo virtuoso que tenemos los montenses, aun para quienes no hayamos nacido en Monte y que nos sentimos montenses. Bueno, Cristina, muchas gracias.